Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis amados. Abramos las escrituras en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Busque el libro de Proverbios, luego va a encontrar Eclesiastés, Cantar de los Cantares y después está Isaías. No hay donde perderse. Isaías 53, capítulo 5. Vamos a hablar hoy del mayor sacrificio hecho en la historia. Hemos titulado a la meditación de esta mañana, un sacrificio para recordar. Amén. Un sacrificio para recordar. Isaías 53:5 dice la palabra del Señor. Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oramos al Señor. Padre, buen Dios que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por el sacrificio hecho en la cruz, Señor. Gracias porque diste la vida de tu Hijo y a través de Él nos regalaste perdón, a través de Él nos santificaste, nos apartaste para ti, Señor. Padre, en esta mañana vengo ante ti, Señor, para suplicarte una doble porción de tu Espíritu Santo. Padre, permite que pueda exegetar esta palabra para tus hijos. Señor, que podamos entender que el sacrificio que hiciste tú en la cruz, mi Jesús, fue un sacrificio que debe ser recordado, no solamente en Semana Santa, Señor, sino todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra, abre los oídos y el corazón de tu pueblo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Hace aproximadamente 2000 años, un suceso conmocionaba al mundo. El profeta más grande, el mayor maestro, la esperanza de salvación de todos los creyentes, era crucificado y era muerto. Fue un suceso que dio la vuelta al mundo entero y que aún hasta el día de hoy sigue resonando y sigue viniendo a la memoria de todos por haber sido el mayor sacrificio de la historia. Y sigue siendo recordado por todo el mundo en una celebración conocida como la Semana Santa. ¿Amén? Ahora, ¿qué es en sí la Semana Santa? La Semana Santa, o la Semana Mayor, como se le suele llamar, es la semana en la que se cumple el aniversario de la pasión, muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque es necesario decir que, de acuerdo al respaldo de la interpretación bíblica, la Semana Santa, y por favor préstenme mucha atención en esto, la Semana Santa no fue desarrollada de la manera en que la liturgia tradicional la recuerda y la celebra. Amén. La Semana Santa tuvo un desarrollo, diría yo, bastante diferente. Usted que conoce un poquito del tema de la celebración tradicional de la Semana Santa, se nos ha enseñado y se nos ha mostrado, si usted lo quiere ver así, que en la Semana Santa Jesús murió, ¿qué día? Viernes. Y que resucitó domingo. Eso es lo que normalmente se enseña. Ahora, ¿qué es lo que dice realmente la Biblia? La Semana Santa, vamos a las Escrituras y vamos a partir del libro de Isaías. Mira lo que dice Isaías 53:5. Está hablando todo el capítulo, desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el final del capítulo 53, habla todo acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Para hablar de la Semana Santa, primero hay que hablar de la creación de Dios. Cuando el Señor creó las cosas, las creó en un estado de perfección sin pecado alguno.
Si usted se acuerda, el Señor puso a dos humanos en el jardín, en el huerto del Edén. Uno se llamaba Adán y la otra se llamaba Eva. Los puso en el jardín del Edén y les dijo: tienes perfección, tienes toda la tierra para que la sojuzgues, pero por favor no toques el fruto del árbol del conocimiento. ¿Amén? Era bastante sencilla la instrucción, pero usted conoce la historia más que bien. Todos estamos ardidos con meterle una su buena pedrada de ese par de jugados, ¿verdad? Porque se comieron la manzana y a consecuencia, manzana, pera, banana, lo que usted quiera. Pueden ser guayabas si usted quiere. Y a consecuencia de ese pecado, se descarriló completamente todo. La muerte entró, la enfermedad entró, el dolor, la angustia y demás cosas. Y a causa de eso era necesario que, de acuerdo con la ley, todos los años el sumo sacerdote hiciera un sacrificio para pagar expiación por todos los pecados cometidos por el pueblo a lo largo del año. Eso tenía suceso en una celebración conocida como la Pascua o el Pesaj en hebreo. El sacerdote entraba, yo se lo he explicado a usted, era la única vez que el sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio y luego entraba al lugar santísimo a pedirle al Señor que perdonara los pecados de todo el pueblo. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Ahora, eso era la forma tradicional según la ley mosaica, pero de acuerdo con el plan del Señor, con el plan del Padre, había que hacer un sacrificio mayor. Pedro lo explica y lo leímos al inicio del culto. Si hubiera seguido siendo así, tal y como está escrito en Hebreos, habría que haber hecho un sacrificio demasiado grande, consecuente de todos los días, a causa de la multitud de pecados. Si quiere, vamos a Hebreos. Corre que el tiempo apremia. Hay mucha tela por cortar el día de hoy. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, está hablando del altar celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esta es la celebración de la Pascua, lo que yo le explicaba. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez. Amén. Una vez el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, la Semana Santa parte de ese plan de Dios en el cual el Señor iba a entregar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos obtener perdón por nuestros pecados. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. ¿Y qué es el Domingo de Ramos, hermano Fabri? Es el día en el que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén subido sobre un burrito. Amén. Usted lo recordará. Yo en otras ocasiones le he explicado por qué iba subido en un burrito, cuál era el significado. En ese momento inicia la Semana Santa. Ahora, de aquí parten dos cronologías. Los eruditos bíblicos, los estudiosos han determinado dos posibles cronologías de la Semana Santa, pero en síntesis final, yo se las voy a explicar las dos, pero en síntesis final, todo llega a la misma conclusión en que la Semana Santa no fue desarrollada de la manera en la que se nos ha enseñado. Fíjese bien, de acuerdo con la primera cronología, el día martes, Jesucristo, y todo eso va con respaldo en las Escrituras. Yo le voy a ir dando las citas, no las vamos a leer porque son demasiadas. Si usted las quiere anotar y las va a leer después en su casita, perfecto. Según Mateo 26, 16, el día martes Jesús participó en la cena del Señor, instituyó el nuevo pacto, el pacto de la nueva sangre, que fue el 14 de Nisan, que es el día del pacto de Dios con el pueblo judío. Ahora, de acuerdo con lo que se había hablado entre los fariseos y Judas Iscariote, Jesús fue entregado en el huerto de Getsemaní. Ese mismo martes en la noche, el Señor Jesús ocurrió la pasión del Señor. Si usted ha visto o tuvo la oportunidad de ver, en estos días se suelen transmitir mucho la película La Pasión de Cristo, usted va a entender lo que yo le voy a hablar ahorita. Es en el día martes que tiene ocasión lo que usted ve en el huerto de Getsemaní, que el Señor ora, se ve que está muy abatido, muy desesperado. Es el día martes, y ese mismo día martes es entregado y llevado hasta el sumo sacerdote Caifás.
Todo el día miércoles el Señor es juzgado, primero por los fariseos ante el Sanedrín, luego ante Pilato, después ante Herodes, después ante Pilato otra vez, es azotado, todo lo que usted ve en la película, y es crucificado el día miércoles alrededor de las 12 del mediodía. Ahora, antes de seguir hablándole de esto, quiero que usted entienda una cosa que es fundamental para entender lo siguiente. El día judío no se mide de la misma manera que lo medimos nosotros. ¿A qué horas comienza nuestro día? A las 10 de la mañana, dice el hermano. No, ese es su horario de trabajo. ¿Amén? El día de nosotros comienza a las 12 de la medianoche. ¿Amén? Esa es, si usted va a la hora militar, ahí va a ver que los militares le ponen las 0 horas. ¿Amén? A partir de ahí comienzan a contar. Pero el Señor, el Padre, tiene un horario diferente. Y fue el que marcó a partir de las Escrituras. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿En qué orden lo dijo? Primero tarde y después mañana. Va. El día judío empieza, de acuerdo con la tradición bíblica, el día judío empieza a las 6 de la tarde. ¿Amén? Es decir, con la puesta del sol. De 6 de la tarde a 6 de la tarde es un día. En el calendario judío los días se miden de puesta de sol a puesta de sol. ¿Me siguen hasta ahí? Va, fíjese bien. Entonces, el día miércoles el Señor es crucificado alrededor de las 12 del mediodía. A las 3 de la tarde, y este es un detalle muy bonito, a las 3 de la tarde el Señor muere. Ahora, abro paréntesis acá y le explico. Cada una de las partes de la pasión y muerte del Señor tiene un trasfondo y un significado orientado a la Pascua. ¿Por qué, hermano Fabricio? Porque la Pascua no es más que el reflejo del sacrificio redentor que iba a hacer Jesús en el Calvario. ¿Amén? Vale. El día domingo de Ramos, ahorita olvídese del sacrificio del Señor, ya lo vamos a retomar. El día domingo de Ramos es el día de acuerdo con la celebración de la Pascua, y eso lo vamos a estar viendo en el estudio bíblico del día viernes, no se vaya a estar perdiendo. El día domingo de Ramos era el día en el cual los judíos creyentes, los judíos piadosos, tenían que seleccionar el cordero de sacrificio. ¿Cómo así, hermano Fabricio? El cordero que ellos iban a sacrificar por perdón de sus pecados. ¿Amén? ¿Qué día era eso? Domingo. ¿Y qué día entró el Señor a Jerusalén? Domingo. ¿Y qué dijo Juan cuando vio al Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la entrada triunfal a Jerusalén, subido en un burrito por parte del Señor Jesús, no tenía otro significado mayor que el mostrar al pueblo que Él era el Cordero elegido para el sacrificio pascual. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Amén. Vale, ahora, la Pascua se celebraba, se escogía el Cordero el día domingo y se degollaba el día de la Pascua, que generalmente había 2 días. El Señor había destinado 2 días para celebrar la Pascua. Era una celebración de 2 días, miércoles y jueves. Amén. Ahora, los corderos eran degollados a las 3 de la tarde. ¿Alguien sabe a qué horas murió el Señor? Amén. Entonces, el sacrificio del Señor Jesús fue elevado, por así decirlo, o fue considerado como la Pascua mayor. La Pascua no es más que un reflejo del sacrificio del Señor. Ahora, fíjese bien, y aquí es donde se encuentra el punto de divergencia. La Iglesia Católica considera la celebración de Semana Santa, en la celebración de Semana Santa, el día viernes, como el día de la muerte del Señor Jesús, por una sencilla razón. Los evangelios explican y dicen, usted lo puede encontrar en Lucas 23, que había que quitar el cuerpo de Jesús de la cruz porque al día siguiente iniciaba el día de reposo. Eso dicen los evangelios. Yo le explicaba a usted, y se lo expliqué hace 2 miércoles, ¿qué día es el día de reposo? El día sábado.
Amén. Hermano Fabricio, usted me está diciendo entonces que había que quitar al Señor Jesús antes del día sábado, entonces fue crucificado el día viernes. Eso podría parecer a simple vista. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Va, ahora regresemos a la Pascua. De acuerdo con la ley mosaica, habían 2 días de reposo. El día semanal de reposo era el día sábado, pero una vez al año se celebraba la Pascua, y el día que se celebraba la Pascua, independientemente de qué día cayera, si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, el día que cayera la Pascua era determinado como el día de reposo anual. ¿Me siguen hasta ahí? Va. Entonces, la Pascua caía el día jueves. ¿Amén? ¿Era día de reposo o no era día de reposo también? Era día de reposo también. Entonces, el Señor muere en día miércoles y al día siguiente era día de reposo por ser la Pascua. Y ese mismo día, el día jueves, iniciaba otra fiesta de los judíos muy importante, que era la fiesta de los panes sin levadura, que daba inicio el propio día de la Pascua. ¿Amén? Entonces, ese día era considerado como día de reposo y como tal no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Entonces bajan al Señor de la cruz y lo llevan corriendo a la primera tumba que encontraron, que fue la tumba que puso a disposición un señor llamado José de Arimatea, discípulo del Señor, y lo llevan ahí, lo ponen sin mayor preparación porque ya estaba por terminarse el día. ¿A qué hora comenzaba el día? Le dije, a las 6. ¿Y Jesús murió? A las 3. Solo tenían 3 horas para hacer todo, había que hacer mucho trámite, entonces lo llevaron rapidito. El día jueves era el día sabático, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que había comenzado en la puesta del sol del día miércoles. Ahora, este día terminaba el día jueves al atardecer. Ese día siguiente termina el día de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura. El día viernes llegan las mujeres, tal y como lo describen los evangelios, a comprar vendas especiales, a comprar especias para untar en el cuerpo del Señor y comenzar a prepararlo. Estoy hablando del día viernes, antes que comenzara el siguiente día de reposo, que era sábado. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Va, ahora, quiero que cuente usted. Y abro paréntesis para que entienda esto. De acuerdo con lo que dicen los evangelios, en cierta ocasión estaba el Señor Jesús en el templo y los fariseos le dijeron: ok, si tú eres el Mesías, haznos una señal para que nosotros sepamos que tú eres el enviado. Y el Señor Jesús le dijo: no habrá ninguna señal para todos ustedes más que la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás, hermano Fabricio? Usted se recordará bien de la historia. A Jonás se lo tragó un pez, ¿por cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Y a los 3 días el pez lo echó. ¿Por dónde? No me pregunte, esperemos que por la boca. Amén. Ahora, 3 días y 3 noches, esa es la señal de Jonás. Entonces, cuando el Señor les dijo que les iba a dar la señal de Jonás, se estaba refiriendo a que iba a pasar 3 días y 3 noches adentro del sepulcro. Amén. Ahora quiero que usted cuente. De la tarde del día miércoles, mire, a la tarde del día jueves un día, a la tarde del día viernes otro día, a la tarde del día sábado, 3 días. ¿Qué día resucitó el Señor, hermano Fabricio? Resucitó el día domingo. Sí, resucitó el día domingo, pero no el domingo como nosotros lo conocemos. ¿Cuándo comenzaba el día domingo según el calendario judío? El día sábado en la noche. Por eso es que, acuérdese bien de esto, acuérdese que todo el día sábado, desde el viernes hasta las 6, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, era día de reposo y nadie podía hacer trabajo, y eso incluía ir a visitar tumbas. Amén. Cuando cayó la noche, nadie había ido a ver al Señor al sepulcro porque no se podía. Pasó toda la noche y por eso al día siguiente, ya domingo, cuando dice las Escrituras, que fueron las mujeres al sepulcro y llegaron al sepulcro a ver, y el sepulcro ya estaba vacío. ¿A qué hora se fue el Señor? El sábado al anochecer. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Amén? Va, ahora, esa es la primera cronología. La otra cronología que estipulan los eruditos, los conocedores de la Biblia, dice que el Señor Jesús se desarrolla los hechos exactamente igual, solo que adelantando
todo, o mejor dicho, atrasando todo un día. ¿Cómo así, hermano Fabricio? Que el Señor murió jueves y se resucitó el día domingo, temprano de la madrugada. Como usted lo quiera ver, da exactamente igual. La única diferencia es que si el Señor hubiera muerto día jueves a las 3 de la tarde y se hubiera levantado domingo en la mañana, el Señor no hubiera pasado exactamente 3 días y 3 noches. Usted haga su cuenta. Hubiera tenido 3 días y 3 noches exactamente hasta el domingo a las 3 de la tarde. Amén. Pero resulta que el Señor, según las Escrituras, en la madrugada, cuando las mujeres fueron, porque dice la Biblia, que las mujeres, estas no eran santanecas, estas se levantaban temprano, porque dice que todavía estaba oscuro. Amén. ¿Cuántos amanecieron roncando en las vacaciones? Amén. Estas se levantaban temprano. Cuando fueron a ver, dice que todavía era oscuro, ya no estaba el Señor. Entonces, si vamos con la cronología del día jueves, el Señor se tendría que haber levantado del sepulcro en la tarde. Pero las Escrituras dicen que se levantó temprano. Eso quiere decir que si vamos con la cronología del día jueves, el Señor se habría levantado antes de los 3 días. Como usted quiera, el punto claro que dejan en estas cronologías es que el Señor no murió el día viernes. ¿Amén? Ahora, los que defienden la teoría que el Señor murió el día viernes se basan en que un rato de un día puede ser contado como un día entero. Es decir, viernes es un día, sábado es otro día, y los minutos que pasó el día domingo fueron otro día. ¿Amén? ¿Cuál es el gran pero que hay aquí? La señal que el Señor les dijo: 3 días y 3 noches. Si usted cuenta de viernes, sábado y domingo, sí hay 3 días, pero solo hay 2 noches. ¿Amén? Va. Ahora, independientemente del día en el que el Señor murió, lo cierto y lo importante, lo medular de esto, es que el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario es algo digno de ser recordado. Amén. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro 3, 18, dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué dice? Para llevarnos a Dios. Amén. Independientemente de lo que el Señor, de que el Señor haya muerto el día jueves o el día miércoles, lo importante es que el Señor murió con un solo propósito: llevarnos a Dios. Semana Santa es una época marcada y llena de diferentes celebraciones, algunas muy coloridas y muy bonitas. El día, no recuerdo, creo que fue el día viernes, parece, les estaba enseñando ya aquí en la casa una fotografía en Sessuntepeque, en Cabañas. Hicieron una alfombra, la más larga de El Salvador este año, estuvo en Sessuntepeque, en Cabañas. O sea, una cantidad increíble de metros, creo yo que eran más de 300 metros, de pura alfombra. Unas celebraciones muy bonitas. La gente va y viene de las iglesias, de las catedrales, la gente va a misa, a las liturgias, participan en servicios conmemorativos, participan en procesiones. Esta semana yo, hasta cierto punto, me admiraba, ¿verdad? Un par de amigos, de conocidos, más que amigos, yo diría conocidos. Un par de conocidos en la procesión del día viernes, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues, qué bueno, ¿verdad? Me sorprendió porque son personas que generalmente andan en otro tema. Y ese es precisamente el punto, que es gente que solamente se acerca a las iglesias y recuerda el sacrificio hecho por Cristo en la cruz en estas fechas. Pero el sacrificio hecho por el Señor Jesús no es para recordarlo únicamente en Semana Santa. ¿Amén? ¿Quiere que le diga por qué? Porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí no es un sacrificio que sea vigente únicamente en Semana Santa. Es un sacrificio que está vigente todos los 365 días del año. ¿Amén? Vamos a Mateo 27:51. Y aquí hay una consecuencia bien interesante, más allá de lo que decía Isaías. Al momento que el Señor estaba en la cruz, se desarrollan varias cosas. Usted conoce esto bastante bien. Si vio La Pasión de Cristo, la película, usted lo va a entender. Alrededor de la hora sexta, dice el Evangelio de Mateo, que se corresponde con las 12 del mediodía, la tierra se llenó de oscuridad.
y el día se puso casi como la noche. Y cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, el Señor Jesús exclamó unas palabras que a mí me llenan de mucho dolor cuando las veo en la película. El Jesús dice, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traducido al español significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si nos acogemos a las Escrituras, probablemente, y nosotros, bueno, al menos yo lo veo así, la oscuridad que se puso en el cielo, yo no lo veo de otra forma más que el hecho de que el Padre no quiso ver a la hora que el Hijo fallecía a causa del dolor. Yo no soy padre, pero vosotros que sí lo sois, no me dejarán mentir que usted se desespera con solo ver que su hijo está enfermo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora imagínense qué sería ver que enfrente suyo muera su hijo. Entonces el Padre cierra los cielos, pone oscuro, y obviamente el Señor Jesús siente que el Padre no lo está viendo, y por eso exclama, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Señor exclama esto, y luego llegan, le ofrecen, piensan que tiene sed, que está llamando a Elías, otros piensan eso, y le ofrecen agua en un algodón con una caña. Usted lo puede ver en la película, si no le quedó claro por qué el Señor le escupe, yo le explico. Es porque era agua mezclada con vinagre y con licor. Entonces el Señor obviamente no iba a permitir que su sacrificio fuera empañado por la corrupción que el licor iba a traer a su pureza. Amén. Entonces lo escupe y se queda completamente aguantándose. Ayer estaba leyendo yo un estudio de lo que eran las crucifixiones romanas. Y por ahí decían, algunos médicos forenses y demás estaban debatiendo acerca de qué fue lo que en realidad ocasionó, biológicamente hablando, la muerte del Señor Jesús. Y algunos hablaban de diferentes cosas y decían que uno de los factores influyentes fue la deshidratación que venía comenzando desde el momento de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Amén. Si usted se acuerda, dice la palabra, que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él oraba y lloraba sangre. Ahora, eso forma parte de algo, de un diagnóstico clínico que sucede cuando se rompen los vasitos de los globos oculares y realmente sale sangre. A partir de ahí, el Señor había entrado en un cuadro de deshidratación. Luego, toda la tortura a la que lo someten, para mayor referencia, usted vea la Pasión de Cristo, que es un ejemplo más fiel y colorido de lo que usted pueda ver y hacerse la idea de qué fue lo que pasó. Y ellos explicaban que todas esas heridas contribuyen al desangramiento de la persona. Posteriormente, la crucifixión está diseñada para que la persona no pueda respirar bien. Así que probablemente, decían ellos, lo que terminó matando al Señor Jesús fue dos cosas. El rompimiento del corazón, del músculo, 1, y 2, entró en shock a causa de la multitud de las heridas. Entonces, alrededor de las 3 de la tarde, el Señor se queda viendo hacia el cielo, dicen los evangelios, no aparece en el Evangelio de Mateo, pero si usted quiere entrar a profundidad en esto, arribita del versículo 32, si su Biblia es Reina Valera, revisión de 1960, arribita del versículo 32 va a encontrar entre paréntesis una serie de citas bíblicas que son los pasajes paralelos de la muerte de Jesús relatada en los otros evangelios. Si usted lo quiere ver en su casita, usted lo ve, usted va a encontrar que en los evangelios dice que el Señor miró hacia el cielo y pronunció dos palabras que resuenan en mi mente claro y pesado. El Señor dijo, consumado es. ¿Y a qué se refería el Señor? A que el sacrificio había sido cumplido. A esa hora era cuando estaban degollando todos los corderos para la Pascua, los corderos sacrificiales, y el Señor dice, consumado es. Ahora, en ese justo momento, mira lo que dice el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Ahora, me interesa la parte principal, la parte inicial del versículo. Dice, y el velo del templo se rasgó. Yo esto a usted se lo he explicado anteriormente. El templo, la configuración del templo estaba diseñada en dos salas. Había una sala mayor que era conocida como el Santo, que era donde estaba puesto el altar mayor, donde el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios, y había otro cuartito adelante que se llamaba el Santísimo.
En el lugar santísimo estaba colocada el arca del pacto, los 12 panes de la proposición, estaban colocados los candeleros. Ahora, el santo del santísimo era separado por una cortina gruesa hecha con púrpura y oro, una cortina enorme. Ahora, esta columna separaba, oiga bien, la presencia de Dios que estaba adentro del lugar santísimo. Dicen las Escrituras, no lo digo yo, que la presencia del Señor, cuando el Señor bajaba al templo, la presencia del Señor se situaba justo sobre el arca del pacto. Esto era tan delicado que las personas podían entrar, todos podían entrar al santo, que era donde se ofrecía el sacrificio y demás cosas, y era donde el sumo sacerdote podía entrar. Pero nadie, oiga bien esto, nadie podía entrar al Santísimo. La persona que entraba al Santísimo, al lugar donde estaba la presencia de Dios, moría automáticamente. La única persona que podía entrar al Santísimo era el sumo sacerdote y entraba solo una vez al año cuando se celebraba la Pascua. ¿Amén? Entonces, cuando se parte la cortina que dividía estas dos salas, lo que estaba mostrando o lo que ejemplificaba o lo que significaba la ruptura del velo es que la presencia de Dios que antes estaba en un solo lugar, ahora había salido del templo. ¿Amén? A partir de ese día, el Señor prácticamente, lo puedo decir así, si se pudiera expresar con palabras, no moraré más en un templo hecho de hombre. ¿Amén? Hecho por manos de hombre. Y el Señor, con la ruptura del velo, estaba abriendo el paso a cualquiera a la presencia de Dios. Ahora pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió algo a Dios? ¿Sabe por qué esa oración es capaz de llegar hasta los oídos del Padre? Porque el Señor Jesús rompió el velo. Porque el Señor Jesús abrió el camino hacia el Padre, nos dio el regalo de la justificación para la comunión con nuestro Dios, haciendo sacrificio, dijo Hebreos, una sola vez y para siempre. Ahora, por ese sacrificio nosotros obtenemos misericordia. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos desde el 14 para que lo entendamos y le agarremos sabor. Dice, por tanto, Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues, mire qué bonito, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz que nosotros alcanzamos misericordia. Es por haber creído en Él que nosotros, los gentiles, en hebreo hay una expresión que se lee y se pronuncia Goyim. Diga conmigo, Goyim. ¿Y qué significa Goyim, hermano Fabricio? Significa gentil. Y no está hablando de alguien que es extremadamente caballeroso, no. Está hablando de alguien que no es judío de nacimiento. Pregunto yo, ¿es usted judío de nacimiento? ¿No? Y entonces, ¿qué soy, hermano Fabricio? Un goyín, un gentil. Ahora, el sacrificio en la cruz estaba pensado desde el inicio para los judíos. Usted y yo no formábamos parte de ese sacrificio. Y entonces, hermano Fabricio, ¿qué pasó? Dice las Escrituras, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y como los suyos no le recibieron, entonces los goyines alcanzamos la gracia. ¿Amén? Fue a través de ese sacrificio que nosotros podemos acercarnos al Padre, aun cuando en los primeros tiempos estábamos fuera de la gracia, ahora podemos acercarnos a Él. Es por ese sacrificio que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Es por ese sacrificio que, como dice Isaías 55:1, podemos comprar pan sin dinero. ¿Cuántos han comprado pan sin dinero? Venid, dice Isaías 55:1, y comprad pan y leche sin dinero.
Hay una alabanza muy bonita de Jesús Gerán Romero que habla precisamente de eso y dice: ven a comprar pan sin dinero, a comprar perdón sin pago y a comprar salvación sin un centavo. ¿Cuántos han comprado todo eso? ¿A través de qué lo compró? A través del sacrificio en la cruz. Entonces, no solamente, fíjese bien, no solamente el Señor perdonó nuestros pecados, no solamente el Señor nos dio misericordia, nos dio algo todavía mejor. Vamos a Romanos 19 y con esto finalizamos. Corra que el tiempo ya se terminó. Romanos 19, dice la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? No lo oí. ¿Qué dice? Serás salvo. Vaya, fíjese bien. El Señor no solo nos regaló perdón, no solo nos regaló justificación, no solo nos regaló misericordia, sino que a través de su sacrificio en la cruz, también nos regaló salvación. El sacrificio en la cruz nos permitió que nosotros tuviéramos reservado un lugar en las moradas celestiales. El sacrificio en la cruz nos permitió que a pesar de nuestros errores, a pesar de que somos impuros, a pesar de que somos inmerecedores, podemos subir hasta la presencia del Padre y encontrar perdón para nuestros pecados. A través del sacrificio en la cruz, si usted cree en Él, dice la palabra, si usted muere, usted tendrá vida en Cristo. Por eso el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? El sacrificio en la cruz. Y esa es la importancia de todo esto. Por eso es que siempre debemos tener en mente el precio de su sacrificio. Porque Él pagó el precio más grande, the highest price, the ultimate sacrifice, el sacrificio definitivo, el precio más grande. Él lo hizo todo en la cruz, pero no solo para Semana Santa, lo hizo para todo el año. Hay personas que solo en Semana Santa van a la iglesia. Hay otras que solo en esta época se acuerdan de lo que el Señor hizo. Y yo pregunto, con mucho respeto y mucha educación, ¿y el resto del año? ¿Por qué el resto del año no vamos a la iglesia? ¿Por qué el resto del año no nos acordamos? El día viernes, si mal no recuerdo, viernes fue, ¿verdad? El día viernes estábamos viendo nosotros acá en familia la Pasión de Cristo. Y mientras yo lo decía el viernes en la noche, mientras cada uno de nosotros, porque estábamos frente al televisor, y cada uno de los tres se colocó en una posición estratégica donde nadie le veía la cara a nadie. Y yo no sé estos dos, pero al menos yo estaba viendo la película y yo estaba llorando. Y no lloraba por lo que veía, sino por lo que yo soy. Yo le decía textualmente con estas palabras al Señor: ¿cómo permites, Señor, que yo sea tan rata que se me olvide todos los días lo que hiciste en esa cruz por mí? Amén. Porque cuando vemos la película lloramos y nos compadecemos. ¿Cuántos han llorado viendo esa película? Amén. Lloramos y nos compadecemos. Pero cuando está nuestro carácter descontrolado, enojados, vociferando, insultando, ahí nadie se acuerda de la cruz. Cuando estamos con rencores, cuando estamos con molestias, nadie se acuerda de la cruz. Cuando estamos bien económicamente, cuando tenemos los antojitos que hemos deseado, cuando nos estamos cumpliendo los caprichitos, nadie se acuerda de la cruz. Y si está Pachito, me avisa. Amén. Amén. ¿Y el resto del año, pregunto yo? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos escapa? Y por eso a mí me encanta esa canción hermosa de Jacobo Ramos que dice: si acaso se me olvida, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Habemos algunos acá en esta iglesia, no digo que están acá ahorita, pero miembros de esta iglesia que se han olvidado de su Señor, que están más preocupados por dedicar tiempo a otras cosas, están más preocupados por atender otras cosas que por dedicarle tiempo al Señor. Y yo me pregunto, ¿y el sacrificio en la cruz? ¿A dónde se fue? Yo lo explicaba el día viernes y yo decía, servir al Señor es por gratitud y es para bendición. Porque la primera bendición, y quiero que usted se grabe bien esto, por el resto de sus días, la primera bendición usted ya la recibió incluso antes de haberla deseado.
¿Y cuál fue la primera bendición, hermano Fabricio? El perdón por sus pecados. Porque yo no sé usted, pero yo soy un soberano pecador. Tremenda rata peluda, más alta que un tacocín. Yo peco a cada momento, con el ver, con el oír, con el hablar, con el pensar, con cualquier cosa, peco. Y por eso es importante mantener vivo en nuestra mente el recuerdo del sacrificio del Señor, no solo en Semana Santa, sino todos los días del año. Porque el sacrificio más grande, el sacrificio definitivo, también merece la gratitud y también merece la fidelidad más grande de todos los tiempos. Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta hora. Gracias una vez más, Señor, por ese sacrificio que consumaste en la cruz, Señor. No importa si fue un día miércoles, si fue un día jueves o si fue un día viernes, Señor. Gracias porque independientemente del día en el que lo hiciste, Señor, fue por ese sacrificio, Padre, que tú nos diste nueva vida. Fue por ese sacrificio, fue por tu gracia, fue por tu amor, fue porque nos amaste primero, que nosotros hoy podemos tener vida y podemos tener vida en abundancia, Señor. Te clamo, Señor, porque no permitas jamás que se nos olvide, que se nos aparte de nuestra mente el recuerdo de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos diste salvación, porque nos diste perdón, Señor, y porque nos sigues dando bendiciones cada día. Gracias porque no solamente hiciste ese sacrificio en la cruz, sino que también hoy, día a día, tú tienes cuidado de nuestras familias, Señor. Tú tienes cuidado de nuestros hijos, tienes cuidado de nuestras esposas, de nuestros esposos. Tú tienes cuidado de nuestra salud, tienes cuidado de nuestras finanzas. Tú tienes cuidado de cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Y por eso te damos las gracias, Señor. Y por eso ponemos nuestro corazón delante de ti, derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor, para agradecerte, Padre, para pedirte, Señor, que no permitas que se nos olvide nunca, Señor, el sacrificio que tú hiciste en esa cruz, Señor. Y por eso te cantamos, que si acaso se nos olvida, si se nos escapa, Padre, llévanos, Señor, a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Padre, si acaso se nos olvida, si por un solo instante se nos escapa todo lo que tú haces por nosotros, Señor, si por un solo instante se debilita nuestra fe, si por un solo momento perdemos la intención de seguir, Señor, caminando a tu lado, caminando de tu mano, Señor, llévanos a la cruz, Padre. Recuérdanos siempre lo que tú has hecho por nosotros. No permitas que se nos olvide. Queremos caminar de tu mano, respirar tu presencia, sentir tu amor todos los días, Señor.
no despegarnos de ti es nuestro deseo, Señor. Te clamo por tus hijos, bendice a cada uno de ellos, hoy que comienza una nueva semana, Padre, porque ya se fueron las vacaciones y que reanudamos nuestros trabajos, Señor. Primero, danos gracia con nuestros consiervos, danos gracia, danos esa bendición, Padre, de poder vivir en paz con nuestros vecinos. Te clamamos por cada área de nuestra vida, bendícenos con tu presencia en ella, Señor. Te clamo que ahora que tus hijos van hacia sus hogares, los lleves con bien hasta donde se dirigen, en tu paz, en tu santidad. En el bendito nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Fuertísimo el aplauso al Señor.